Nos acompañan la diputada Carol Cariola y el expresidente del Colegio Médico, Enrique París. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en el día de hoy, Carol y Enrique. Hola, Daniel. Muchas gracias también por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. A ver, partamos por el diagnóstico. Si hubiera que decir un tema fundamental, ¿por qué en Chile los medicamentos tienen los precios que tienen? Carol y luego Enrique. Sí. Mira, yo creo, Daniel, es porque hoy día hay una industria que está absolutamente concentrada. O sea, las patentes de los medicamentos son patentes que lamentablemente las tienen uno o dos laboratorios y las concentran. Y ahí los precios no reflejan, como no hay regulación de precios, y somos uno de los pocos países, de hecho el único país de la OCDE que no tiene ningún tipo de fijación o regulación de precios, finalmente los precios se autorregulan en un mercado que finalmente no tiene como consideración fundamental un elemento que tiene que ver con el derecho a la salud. O sea, el lucro que se hace con los medicamentos por parte de la industria es brutal. Y eso trae como consecuencia que los pacientes, los usuarios, a pesar de tener enfermedades, no tienen acceso muchas veces al medicamento que necesitan para poder tratar su enfermedad. ¿Enrique? La verdad es que en Chile hay tres grandes productores farmacéuticos, de medicamentos, perdón. La Asilfa, que usted acaba de entrevistar, la Cámara de Innovación Farmacéutica y Prodel, que son productores nacionales. Esos laboratorios, algunos tienen patentes, pero no son dos laboratorios, como dice la diputada, sino que son muchos laboratorios. Y obviamente la patente, y lo explicaba Elmer, significa que el laboratorio ha hecho una inversión. Lo que yo he propuesto en otras oportunidades es que se haga transferencia tecnológica, es decir, los laboratorios que tienen patentes traspasen esa patente a los laboratorios nacionales para que ese medicamento se produzca acá, se produzca a un valor mucho más bajo e incluso permita que el laboratorio chileno pueda exportar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer a grandes rasgos y además hay que reconocer que aquí hay una integración vertical entre algunos laboratorios, las farmacias, las tres grandes cadenas de farmacia y que tienen además tres distribuidoras. Entonces, cuando una gran fuerza de venta tiene el laboratorio, tiene la distribuidora y tiene la farmacia, obviamente que es muy difícil manejar el valor de los precios de los medicamentos. Carol, ¿sería esa la solución y es un problema también, como dice Enrique, esta integración vertical? Mira, yo comparto que efectivamente el problema es, o sea, que uno de los problemas es la integración vertical y que tiene que ver precisamente con algo que escuché que conversabas anteriormente, que tiene que ver también con cómo toda esta integración vertical está dada por una industria que lo que hace es incentivar el consumo de medicamentos, generar además una vinculación. Se hablaba hace poco, nosotros en el periodo anterior se formuló el proyecto de Fármacos 1 donde se prohibió la canela, que es esto de poder de generar además incentivo de consumir ciertas marcas de medicamentos y a través de los visitadores médicos también. Entonces yo creo que hay varios factores, no hay solamente un factor que finalmente trae como consecuencia esto. Lo principal es el negocio que ha hecho la industria, el lucro que se hace con la salud de los chilenos y chilenas. Yo creo que las soluciones pasan por varias cosas. La prohibición de la integración vertical, sin lugar a dudas, es un elemento. La producción nacional, incluso desde el punto de vista del rol del Estado, yo creo que tal como Argentina y otros países, Chile debiese tener laboratorios estatales. ¿Por qué no? Nos hemos negado esa posibilidad y por otro lado, y creo que ahí hay un elemento que es fundamental, es entregarle un rol de regulación al Estado a través, por ejemplo, de regulación o fijación de precios, a través de bandas de precios, estableciendo máximo de precios, estableciendo además un rol real, porque acá en Chile tenemos los genéricos, por ejemplo, pero tenemos los genéricos de marca. O sea, en todo el mundo, o en gran parte donde están estas regulaciones, los genéricos son de denominación común internacional, no de marca. Entonces acá la verdad es que está todo hecho como a medias, ¿te fijas? Y ahí se genera una contradicción también donde finalmente, insisto, se alimenta el lucro de la industria a partir de los medicamentos. Enrique, tu opinión sobre esto, por ejemplo, sobre tener laboratorios estatales o sobre fijar precios o tener bandas de precios para los medicamentos, ¿de acuerdo o en desacuerdo? No, yo creo que hay que tener producción nacional de todas maneras. Esa producción nacional se puede implementar de todas maneras actualmente porque los laboratorios nacionales que tienen plantas acá, que tienen plantas de buena manufactura con GMP, pueden producir. Ahora, aquí tiene que actuar la Cenabast más bien como la entidad que controle el valor de los medicamentos, que pueda comprar medicamentos, venderlos a las farmacias pequeñas para que puedan competir con la cadena farmacéutica y hacer transferencia tecnológica, cosa que ya dije.
lo de fabricar mediante un laboratorio estatal que ya existió en Chile. Acuérdese que el Laboratorio Chile era un laboratorio estatal y en esa época existía el Formulario Nacional de Medicamentos. Yo pensaría más bien que quizás volver al Formulario Nacional de Medicamentos, es decir, tener un listado de medicamentos fabricados en Chile que tengan un valor acotado, y en eso estoy de acuerdo con la diputada, para obviamente acceder a valores más bajos. Ahora, yo creo también que la integración vertical lo que hace es favorecer la venta del medicamento del propio productor por la farmacia, que es la dueña del productor, en el mesón. Entonces eso es lo que hay que controlar. La canela desapareció, pero desgraciadamente si nosotros no ponemos el medicamento de marca más el genérico bioequivalente, va a haber cambio del medicamento, como lo dijo muy bien Elmer Torres hace un rato. Enrique, solo para entender completamente su postura, ¿estaría de acuerdo entonces con algunas fijaciones de precios de algunos productos o de fijar un techo? ¿Podría explicar bien su postura en ese punto específico sobre los precios? Mira, Daniel, los grandes costos de medicamentos, el costo de bolsillo de medicamentos, no son los medicamentos genéricos bioequivalentes, son los medicamentos de marca de las grandes enfermedades, por así decirlo, cáncer, a veces hipertensión, problemas cardiovasculares, depresión, sistema nervioso central. Entonces se podría escoger un medicamento, un grupo de medicamentos, hacer una canasta de medicamentos que esos sí tuvieran un valor acotado, y en eso estoy de acuerdo con la diputada, porque esos son los medicamentos que realmente van a atacar al bolsillo. Pero los medicamentos genéricos bioequivalentes, que entre paréntesis pretenden vender en cualquier lugar, y yo no estoy de acuerdo, no son la causa del gasto de bolsillo de medicamentos en Chile. ¿Carol? Sí. Bueno, ahí hemos tenido un debate, Daniel, que ha sido bien importante, porque qué bueno que comparte Enrique conmigo el hecho de que hay que hacer fijación de precios. Yo quiero decir que en la discusión que hemos tenido en la comisión ha sido un debate bastante intenso donde el gobierno se ha opuesto radicalmente. Ellos no quieren hacer fijación de precios, no quieren hacer regulación, de hecho incluso es más, esta ley de fármacos 2 con las modificaciones que hizo el gobierno lo único que hace es intentar aumentar la competencia por la vía de meter el retail a través de esta medida de las góndolas, que tal como dice Enrique París, es una medida absolutamente, ¿cómo decirlo? No insuficiente, sino que absolutamente contraria al espíritu de lo que significa utilizar los medicamentos realmente para tratar la enfermedad y no para seguir enfermando a la gente con la automedicación. Y esto no se trata de decir que las personas son tontas o que no tienen capacidad de decisión. Se trata de que finalmente nosotros cuando hablamos de acceso al medicamento es a la persona que lo tiene prescrito correctamente, es a la persona que realmente lo necesita y el medicamento que necesita. Y es por eso también que una de las propuestas que hemos hecho en esta discusión, aparte de la regulación de precios, que es un debate que vamos a tener la próxima semana, declarar los medicamentos de interés nacional, que de hecho fue aprobado en la comisión con la oposición del gobierno, lo quiero decir, a propósito también de que el Estado pueda tener mayor regulación en el ámbito de las patentes y que cuando por ejemplo, un medicamento producido que tiene las patentes un determinado laboratorio que está producido y que lo necesitan ciertas enfermedades que son efectivamente las más caras en nuestro país, el Estado también tenga capacidad de intervención cuando sea necesario. Hoy día no tenemos ninguna. Y si una persona se muere por no tener acceso a un medicamento que cuesta 14 millones mensuales o más, porque estoy hablando de precios ni siquiera de los más altos, en algunos medicamentos que están monopolizados por por la industria, finalmente lo que ocurre es que esa persona sencillamente en Chile se muere por no tener acceso a ese medicamento. Enrique, y ahí está lo de fondo, no en el proyecto que presenta el proyecto. Enrique, o sea, el gobierno. Esto que acaba de decir Carlos fue aprobado, de hecho, en la Comisión de Salud por 7 votos contra 6, esto de poder decretar como bienes esenciales para el interés general de la nación algunos medicamentos y por lo tanto eventualmente expropiarlos incluyendo sus patentes. ¿Es una medida adecuada? No, yo creo que no, pero me quiero referir a un punto esencial. Se declaró, y yo era parte del Comando de Salud, que la salud es un derecho y eso hay que mantenerlo a firme. La salud es un derecho y por lo tanto los enfermos tienen derecho a recibir medicamentos de buena calidad y a un precio asequible. Hay que fijar un valor de medicamentos, hacer una canasta. Yo no digo que haya que fijar el valor a todos los medicamentos, porque mañana me van a sacar la mugre, sino que hay que hacer una canasta, con los medicamentos que son más caros y que necesita la gente con mayor importancia y con enfermedades muy importantes, y eso hay que regularlo. Ahora, yo creo que la venta libre en góndolas, en supermercados, hasta en autoservicios, de ninguna manera va a contribuir a bajar el precio de los medicamentos, y ahí coincido plenamente con Carol. Además que va a aumentar las intoxicaciones, no solamente el mal uso, las intoxicaciones. Yo creo además que hay que implementar la farmacia digital,
O sea, que el paciente pueda recibir su medicamento en la casa, que pueda existir la receta electrónica, que puedan los consultorios entregar medicamentos en las farmacias de barrio, en las farmacias pequeñas. O sea, se puede hacer una revolución en este sentido, pero creo que ha faltado fuerza, ha faltado ímpetu. Estamos ya 9 meses de gobierno, 8 meses de gobierno y estamos empantanados en esta ley. Enrique, y les puedo preguntar, ya que ambos están en desacuerdo con el tema de la venta de remedios en los supermercados, ¿por qué están en desacuerdo? Y se lo pregunto porque una de las razones que uno podría estimar que evidentemente podría hacer subir los precios es que hay un oligopolio en que hay 3 farmacias que controlan el mercado. Si ponemos más competencia, si ponemos que supermercados vayan a competir con las farmacias, ¿no podría ser esa una medida que efectivamente ayude a bajar los precios? Daniel, no. Es porque la competencia, el problema de la competencia... perdón. Enrique, primero y Carol. No, Carol. Enrique, adelante, okay. le doy la palabra. No, mira, yo, por favor. A ver, creo que finalmente, y vuelvo a lo de fondo, gracias Enrique, vuelvo a lo de fondo Daniel, o sea, finalmente el problema no está en la competencia de la distribución, de quienes la venden, quienes hacen la venta, que es finalmente el último escalafón. El problema está mucho antes. Mira, Brasil y El Salvador, que son 2 países donde hay regulación de precios, donde hay bandas de precios. Yo sí soy partidaria de las bandas de precios, a diferencia de lo que ha dicho Enrique París. Son países donde se ha aplicado esta medida e incluso la baja de los medicamentos ha sido entre un 20 y un 30%. Hoy día la propia OPS establece y propicia el desarrollo de regulación a través por esta vía. Entonces, el problema no está en cómo se vende, dónde se vende o cómo se distribuye. Finalmente, claro, necesitamos que haya farmacia en todas las comunas del país y eso lo está resolviendo hoy día Chifarp con las farmacias populares que afortunadamente han ayudado a resolver que en las comunas más populares, donde las grandes cadenas no llegan, haya acceso también a comprar los medicamentos. Pero eso no pasa por ponerlo en la góndola de un supermercado. O sea, somos uno de los países con más automedicación. Entonces, vamos a seguir incentivando la automedicación. No vamos a bajar realmente los precios porque finalmente en un mercado donde esto se autorregula, donde nadie le pone coto a quienes elaboran el medicamento, porque en otros países te dicen, usted elaboró un medicamento perfecto, ¿cuánto le costó elaborarlo? ¿Quiere recuperar la inversión? Ok, pero ¿en cuánto tiempo la recupera? ¿Cuál es el precio inicial? ¿Cómo se regula posteriormente? O sea, eso es un mecanismo efectivo cuando realmente se considera que la salud es un derecho. Este gobierno lo habrá puesto en la declaración, como dijo Enrique París en su campaña, pero la verdad es que no solo no ha habido como dejación, ha habido falta de voluntad política. Enrique y eso hay que decirlo con mucha claridad. Enrique. Perdón. Bueno, este es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas. Yo creo fundamentalmente que hay que hacer una canasta de los medicamentos más caros y esos medicamentos o bonificarlos o regular el precio, no todos los medicamentos. En segundo lugar, yo creo que la venta libre de medicamentos en cualquier lugar no va a conducir a nada. ¿Por qué? Porque ya lo dije, no son los OTC, no son los over the counter, los medicamentos de libre venta los que van a cargar el bolsillo de la gente. Los medicamentos son los medicamentos caros, los medicamentos de investigación, para el cáncer, para cosas muy complejas son los caros, no el paracetamol, no el ácido acetilsalicílico. Entonces eso es un poco, lo voy a decir claramente, aunque me maten, engañar un poco a la gente, decir que mediante ese mecanismo van a bajar el precio de los medicamentos. Creo también que la industria farmacéutica chilena es tan buena que hay que potenciarla, que hay que apoyarla para que pueda fabricar buenos medicamentos en Chile a bajo precio e incluso exportar. Y me queda un tema más, el químico farmacéutico. Hay que relevar el tema y el valor del químico farmacéutico. Cuando la señora Juanita va al consultorio y no hay medicamento, lo tiene que ir a comprar a la farmacia de la esquina. Entonces los consultorios tienen que tener medicamentos y eso es obligación del Estado. Y tiene que tener un químico farmacéutico para que entregue el medicamento, aunque sea en el hospital más pequeño de Chile. Perfecto. Enrique París, Carol Cariola, muchísimas gracias por este debate hoy en 360. Buenas noches a ambos. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.